Hola Piscis, yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En el primer comentario y en la descripción del video está la manera de seguirme por esos medios y también para que me apoyes. También vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, un mensaje general para ti, de parte de tus hadas, de parte de tus guías espirituales. Sin antes decirte que te quiero muchísimo, muchísimo, Piscis, que te llevo en mi corazón, en mis oraciones. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué me les dicen las cartas? Bueno, a reír se dijo. Te dicen que te mereces azúcar, no sal. Te mereces lo mejor de la vida. Te mereces ser feliz. Te mereces tener momentos, días, horas, eternidades de felicidad. Te mereces todo lo mejor. Y si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo merezco toda la felicidad del mundo. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, pero créetelo. Cuando hagas esas declaraciones, hazlo con una sonrisa en tu rostro y creyéndolo realmente en tu corazón. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, que están en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti. Y esas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que tiene unos sentimientos firmes por ti. Viene como de un sub y baja, pero ya es una persona que ha tomado una decisión con respecto a ti, de seguir adelante, de seguir los dos, de construir algo bonito, algo serio, algo realmente grande. Es una persona que realmente se la pensó muchísimo antes de decidirse por ti. Bueno, pero es una persona que realmente tal vez tú no esperabas que funcionaran las cosas con él o con ella, pero bueno, están funcionando. Yo, bueno, no te digo que no existan problemas, en todas las relaciones hay problemas y dificultades, pero ahí van ustedes adelante. Tu persona especial espera que tú te sientas orgulloso de él o de ella. A veces piensa que te sientes decepcionado o decepcionada de tu persona especial. Es alguien que necesita como que le estén reafirmando y diciéndole sí, yo te amo, yo te quiero, eres lo mejor de mi vida. Bueno, y si tú no lo haces, se siente como un poco perdido, como un poco desorientado, desorientada y piensa que tal vez tú no lo sientes, pero bueno, es simplemente estarle reafirmando a esta persona esa situación. Y si las cosas ya se ponen como muy pesadas, como que tu persona especial exige y exige demasiada atención, bueno, es momento de buscar ayuda profesional porque muy seguramente niño o niña interior estén necesitando de ayuda. Todos la necesitamos en algún momento. Bueno, te aconsejo muchísimo que coloques en tu lado izquierdo, en el sitio donde tú más permanezcas en el día, coloques a tu lado izquierdo una foto tuya de cuando tú eras niño o niña y todos los días mires a esa personita especial y le digas que la amas, que ya eres grande, que nadie le va a hacer daño, lo maravilloso que es, que tiene los ojos hermosos. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo todos los días. Se los aconsejo porque es lo que yo hago y les cuento que sana el corazón de una manera espectacular. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, que eres un guerrero, que eres una guerrera, que tú nunca pierdes la esperanza, que mejor dicho, que tú no te amilanas absolutamente por nada, que siempre tienes una palabra, un pensamiento de solución para cualquier problema o dificultad que se les presente a ustedes o que se te presente a ti. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, ciertos problemas y dificultades sí, cierta inestabilidad, temor, ansiedad,
pero ustedes no pierdan la esperanza. Lo único que tienen que hacer es mirar a ver si hay otras alternativas para solucionar los problemas que se les comiencen a presentar y seguir adelante, porque ustedes tienen la suficiente claridad mental, la suficiente certeza de lo que sienten el uno en el otro para poder avanzar y seguir adelante. Hay cierta cuestión legal que ustedes van a tener que resolver y es mejor que lo hagan en buenos términos con la persona o personas con las cuales podrían estar contendiendo. Es mejor hablar, dialogar y no desgastarse en procesos judiciales, en cuestiones de, gastar recursos, dinero, esfuerzo. Ya saben lo que sucede en un proceso judicial, que es bastante engorroso, bastante costoso y bastante desgastante. También me hablan las cartas que ustedes van a llegar a un nivel de confianza el uno en el otro, una cosa totalmente maravillosa. Ya no solamente confiar el uno en el otro, sino que lo que sucede es que van a comenzar a confiar más en ustedes mismos como personas individuales y eso se va a reflejar de una manera maravillosa en la relación de ustedes. Te dicen por este lado los ángeles que ustedes van a hallar lo perdido, la pasión, el compañerismo, la unidad, todo lo que ustedes hayan perdido, la confianza que a veces se pierde el uno en el otro, todo eso ustedes lo van a recuperar, inclusive dinero que les hayan quedado debiendo, todo lo que ustedes hayan perdido, todo ustedes lo van a recuperar. La salud, el dinero y el amor se recupera para ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de todo, de que ustedes son una pareja millonaria, que son una pareja ganadora. Y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo somos una pareja millonaria, somos una pareja ganadora. Bueno, porque así efectivamente lo que me dice el tarot egipcio en este instante, que ustedes la tienen todas para ganarlas y que sigan adelante con su relación. Vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Te dicen que tú puedes ser tu propio caballero, que no esperen que otras personas vengan a decirles a ustedes y aconsejarles. No, al contrario, ustedes son referentes para otras personas, personas que los admiran, que los quieren y que quieren seguir los pasos de ustedes, no solamente como relación, sino también como personas individuales. Son una pareja bonita, maravillosa y que sigue adelante en su vida. Qué hermoso, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y sigan adelante. Cualquier problema o traspiés que ustedes tengan, solucionenlo como pareja, como unidad, como equipo y verán que las cosas les resultan muy bien a los dos. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritos o solteritas. Son las personas que no tienen nada con nadie, absolutamente nada con nadie, ni que están saliendo, ni que están, de amigobios, no. Los que no tienen absolutamente nadie en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando ahorita a mis solteritos y mis solteritas. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también su consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer en este momento, mira, tú eres una persona, digo yo, que demasiado confiada con las cuestiones de la vida. Esto te está trayendo a ti bastantes problemas. Tienes que... Sí, es bueno confiar en las personas. Tampoco hay que volverse paranoico y decir que no, que nadie sirve, que nadie se puede confiar. Pero tal vez en este momento de tu vida esto no es la consigna para ti ya. Tienes que fijarte bien qué es lo que estás haciendo, con quién lo estás haciendo, porque hay muchas personas cercanas a ti, personas que realmente se han vuelto una piedra en el zapato contigo, te están haciendo la vida a ti de cuadritos, literalmente. Te están poniendo demasiados problemas, demasiadas trancas. Y la verdad es que están haciendo que tú fracases y que te sientas bastante frustrado o frustrada por los fracasos que tú estás teniendo. Fíjate bien y mira si es que tienes que alejar a personas de tu entorno, si es que tienes que mirar para otro lado, si es que tienes que tal vez buscarte un nuevo círculo de amigos o alejarte un poco de tu familia, si es tu familia la que está en esta actitud contigo, lo que sea necesario para que tú puedas ser feliz, porque de lo contrario, mira, estas personas van a seguir interviniendo en tu vida, al parecer, porque eso es lo que me dice acerca de tu futuro más bien cercano. Tú haces el esfuerzo por seguir adelante,
por en cierta medida complacer a estas personas, por darles gusto, pero es que no te dejan en paz, no te dejan en paz y vas a tener que ponerte firme, poner un estate quieto a estas personas, hablar con claridad con estas personas, y porque la verdad es que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra y no logras ver las cosas muy claras. Especialmente hay una persona que te manipula mucho, una persona mayor a ti, de Cáncer, Piscis o Escorpio, podría ser este signo, y es una persona que te confunde demasiado, demasiado. Pon límites, no le cuentes a todo el mundo tus planes, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos. Pon límites. La palabra clave en este momento es poner límites para ti. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que no te culpes, que rectifiques, que después de la leche derramada ya no vale Santa Lucía. Todo aquello que tú hayas equivocado, errado, ya no, o sea, ya no te lamentes más por eso. Mejor busca soluciones, busca resarcir a las personas que tengas que resarcir, pedir perdón, especialmente pedirte perdón a ti mismo, a ti misma, y seguir adelante, porque ya no gastes más ni tiempo, ni esfuerzo, ni energía en lo que ya se pasó, en lo que ya sucedió. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, te dice que lo que tú quieres, lo que tú anhelas, sí, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Que no va a ser fácil, bueno, no va a ser fácil, pero al final la satisfacción va a ser totalmente gigante y que tendrás el apoyo de una persona del sexo opuesto tuyo que te va a colaborar muchísimo. Tú estás labrando sobre piedra, o sea, estás tallando sobre piedra, estás haciendo tu futuro sobre piedra. Quiero decir que va a ser algo permanente, algo duradero y algo de calidad para ti. Te dicen las hadas por este lado que mates todos tus miedos. ¿Que cómo se matan los miedos? Mirándole a los ojos, enfrentándolos y atravesándolos con la espada de tu valentía, de tu decisión. Yo sé que hay cosas que te paralizan, que te dan pavor, que te dan temor. Bueno, poco a poco comienza a ir enfrentando esos miedos si no lo puedes hacer de una sola. Y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me enfrento y supero todos mis miedos para avanzar. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando mil bendiciones, mi querido amigo o amiga de Piscis, mis pececitos y pececitas. Sigan adelante, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes son grandes como unos tiburones, bueno, o como unas ballenas. Las ballenas también son todas sabias, son todas hermosas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome en este instante acerca de su economía. Vamos a ver qué me les está pasando ahora con respecto a la economía de ustedes. Mira, la verdad es que estás saliendo de problemas y dificultades, sí, y estás, o sea, la verdad es que comienzas a hacer las cosas positivas para ti. Y como es así, de esa manera se van a acercar o ya se acercaron a tu vida personas que te van a ofrecer un negocio no muy bueno, no muy legal. Ten mucho cuidado de no irte a enfrentar, a meter en esta situación, porque la verdad eso no se ve nada claro. Ten mucho cuidado con esa situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado porque hay personas que te quieren robar algo, que te quieren estafar con algo, documentos, papeles, dinero. Tú más bien calladito, tú con tus negocios, con tus cosas, y mejor, bueno, solamente a ciertas personas de mucha confianza, o quédate tú callado con tus cosas, con lo que tú ganas, con lo que no ganas. Bueno, es mejor a veces así, de esa manera. Ya me dicen las cartas que te cuides mucho de una persona bastante superficial, egoísta, que está a tu lado, que solamente está contigo en las buenas. Es una persona muy seguramente signo Sagitario, Leo o Aries. Es muy posiblemente que sea una mujer que te pone a ti a dudar mucho de ciertas cosas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que vas a hallar lo perdido, la tranquilidad, el dinero, tu creatividad, tu calma, tu salud, todo lo que tú hayas perdido, no solamente con relación al dinero, sino en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla, es la carta del resentimiento. Hay personas a tu alrededor, o una persona a tu alrededor que te podría estar dando la puñalada por la espalda. Ten mucho cuidado. Es una persona que se muestra como muy amigo o amiga, pero que realmente no lo es tanto. Más bien está muy envidioso. Y te dicen las hadas que no pongas en duda tu valor. Tú vales oro, vales diamantes y mereces absolutamente todo lo mejor de la vida, no solamente en cuestiones de dinero, sino en tu vida en general. Bueno, si tú quieres declarar algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo valgo oro, valgo diamantes.
pero realmente siéntelo de esa manera y hazte valer y hazte respetar. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te mando un aplauso gigante. Gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. Te quiero muchísimo, mi querido Piscis, y te espero en una próxima oportunidad.